heterogénea, con una leucocitosis leve a expensas de neutrofilia y una trombocitopenia grave. En el extendido de sangre periférica resalta en la morfología eritroide una cruz de anisocitosis, dos cruces de policromatofilia y una cruz de esquistocitos, además de que resaltan que hay un eritroblasto. La forma leucocitaria la morfología leucocitaria era normal y la plaquetaria confirmaba la trombocitopenia del recuento. Además, en los paraclínicos pues, que se le pidieron de extensión, se documenta que tenía un aumento en el conteo de reticulocitos con un IPR de 4%, lo cual sugiere pues, que era una anemia regenerativa. Tenía una lesión renal que no sabemos pues, el tiempo de evolución y un uroanálisis con proteinuria y hematuria. En el perfil hepático resalta una hiperbilirrubinemia a expensas de la indirecta, el resto de la bioquímica hepática era relativamente normal, una LDH muy aumentada, una aptoglobina consumida y una prueba de CUMS directo negativa. Con respecto a la hemostasia, tenía unos tiempos de coagulación normal, un dímero D marcadamente elevado, un fibrinógeno normal. En el ionograma no habían alteraciones, con un ácido úrico normal y tenía una BCG marcadamente elevada. Entonces, hasta ahora lo que tenemos es una mujer de 48 años que como antecedente únicamente presentaba migraña e hipertensión, ingresa por un cuadro de cefalea persistente sin respuesta a la analgesia, durante evolución presenta una convulsión presenciada y ahorita solo tenemos como queja localizadora, dolor abdominal más náusea. En los paraclínicos resalta una anemia que al parecer tiene características hemolíticas, pero esto no está mediado por un mecanismo inmune y adicionalmente tiene una cruz de esquistocitos en el extendido de sangre periférica, todo esto asociado con trombocitopenia grave y al parecer un daño de órgano dado por daño renal, por proteinuria hematuria y elevación de azoados y una convulsión. Entonces vamos a ver que esta triada pues como de presentación clínica y paraclínica es relevante porque precisamente es la que caracteriza las microangiopatías trombóticas. Si bien el hallazgo de microangiopatía trombótica es un hallazgo que está referido únicamente pues como a lo que se encuentra en la patología de una biopsia de un órgano cuando hay características que sugieren trombosis microvascular. Cuando uno se refiere a los síndromes de microangiopatías trombóticas, se refiere a un grupo heterogéneo de entidades clínico-patológicas que tienen mecanismos fisiopatológicos muy diversos, pero que todos tienen en común que llevan al daño endotelial y esto provoca una trombosis microvascular que se va a caracterizar por anemia microangiopática, trombocitopenia y daño del órgano relacionado pues como con esa lesión isquémica. Van a ver que muchas de estas patologías se comportan de una manera agresiva y que tienen una alta tasa de mortalidad, por lo cual es una urgencia reconocerlas y tratarlas. Entonces, dentro de las características paraclínicas, pues ya mencionamos la anemia microangiopática como una de las más importantes. Recordemos que esta anemia se caracteriza por marcadores de hemólisis positivos, los típicos que conocemos, elevación de LDH, hiperbilirrubinemia, reticulocitosis en el contexto pues, de una médula que sea respondedora, sabiendo pues, que el principal problema que caracteriza las microangiopatías trombóticas es la destrucción periférica y no realmente un problema medular. La disminución de la aptoglobina por la liberación de hemoglobina al componente vascular y una prueba de CUMS negativa porque este mecanismo no está mediado por un proceso inmunológico. Y el hallazgo más importante pues, en el extendido de sangre periférica van a ser los esquistocitos, que precisamente son los hematíes que se fragmentan al atravesar esas arteriolas y esa microcirculación que ha presentado trombosis y que al atravesar por esas altas fuerzas de cizallamiento, como se ve en esta imagen, esos eritrocitos van a verse fragmentados y van a perder su forma habitual. Todo esto para decir que precisamente estas son las características de la microangiopatía trombótica, estos son los laboratorios que tenemos que pedirle al paciente y las características de estos laboratorios a las cuales debemos estar atentos. Adicional, pues tenemos que buscar el daño de órgano blanco, esto mediante la evaluación paraclínica de cada uno de los órganos, el perfil hepático, los biomarcadores cardíacos, las imágenes pulmonares, todos estos van a ser formas de acercarnos a esa lesión orgánica. Entonces, con respecto a los esquistocitos, si bien pues, los conocemos pues, como que son característicos de las microangiopatías trombóticas, estos no son exclusivos de estos trastornos y su reporte está estandarizado mediante el Consenso Internacional de Estandarización en Hematología. La última actualización fue en el 2021.
En esta actualización nos dicen que en el laboratorio clínico, al revisar un extendido de sangre periférica, se tienen que evaluar al menos 1000 eritrocitos y de estos cuantificar cuántos corresponden con la forma de esquistocitos. Típicamente el esquistocito se describe como un glóbulo rojo que siempre es más pequeño que el glóbulo rojo intacto. Pueden tener forma de fragmentos con ángulos pequeños y bordes rectos, y además estas células son células pequeñas de media luna o células en casco, también pueden tener forma de queratocitos. Finalmente, para que podamos decir que hay una cantidad significativa de esquistocitos que soporten la sospecha de una microangiopatía trombótica, el umbral es que representen al menos el 1% de todo el conteo de esos 1000 hematíes, y esto será representado con una cruz en el extendido de sangre periférica. Recordemos que si bien estos hallazgos son muy característicos y la sospecha clínica es alta, y en el primer extendido de sangre periférica no se encuentran estos esquistocitos, se tienen que repetir de forma seriada porque puede que en evaluaciones posteriores sí se encuentren. Y recordar que, como les digo, aunque son característicos de las microangiopatías trombóticas, no son exclusivos de esta, y hay otras muchas condiciones que pueden dar lugar a los esquistocitos por mecanismos distintos a la microangiopatía. Por ejemplo, la coagulación intravascular diseminada por ese mismo proceso de coagulación en los órganos, la deficiencia de vitamina B12 por la hematopoiesis ineficaz que ocurre en la médula, o la exposición del eritrocito a superficies distintas al endotelio fisiológico, como las válvulas protésicas mecánicas, la circulación extracorpórea y otras condiciones como las crisis hipertensivas y la malignidad. Entonces, esto es más o menos lo que ocurre en el escenario clínico con los pacientes. Tenemos en el centro, en el servicio de urgencias, un paciente que cursa con un síndrome de una microangiopatía trombótica, pero no sabemos ¿a qué se debe ese síndrome? Son las características clínicas y paraclínicas del paciente las que hemos recolectado hasta este momento, para posteriormente, haciendo los estudios pertinentes, vamos a delimitar un poco mejor, aún sabiendo que hay como entrecruzamientos entre las condiciones más comúnmente descritas que pueden causar microangiopatía trombótica. Las que históricamente más se describen son la púrpura trombocitopénica trombótica, el síndrome hemolítico urémico típico y atípico, y las microangiopatías trombóticas secundarias. Sin embargo, como vamos a ver, esto a lo largo de la historia se ha venido complejizando y cada vez hay más, digamos, escenarios clínicos específicos o condiciones que se han venido como detallando y delimitando mejor, que tienen mecanismos diferentes para explicar las microangiopatías trombóticas, pero que todas tienen en común ese hallazgo de la trombosis microvascular. Entonces, les traigo esta diapositiva para mostrarles que, si bien pues esto es un campo de la medicina que aún sigue en construcción, vean cómo apenas más o menos desde la década de los 70 se vinieron a hacer los descubrimientos como más importantes con respecto al funcionamiento y los mecanismos que subyacen a cada una de las entidades asociadas a microangiopatías trombóticas. Y apenas esto sigue pues como en evolución. Vean que apenas en el 2000 se están encontrando como los componentes, por ejemplo, del complemento, del factor von Willebrand, de Adams 13, que están involucrados en todas estas patologías. Entonces, más o menos lo que tenemos hasta hoy en día es un esquema como este, aunque esto puede verse un poco simplificado. Las microangiopatías trombóticas, en términos generales, pueden dividirse en dos grandes grupos: las primarias y las secundarias. Las primarias se denominan así porque tienen un mecanismo fisiopatológico propio que explica la ocurrencia de la microangiopatía trombótica, mientras que las secundarias son condiciones, enfermedades que tienen pues una fisiopatología aparte, pero que en la evolución pueden llevar a cursar con anemia microangiopática, trombocitopenia y daño de órgano blanco. Sin embargo, como vamos a ver más adelante durante la presentación, la división entre estos dos grupos no siempre es muy clara. Incluso hay, pues como en la literatura, una teoría del doble hit, en el que las patologías que se asocian a microangiopatía trombótica secundaria son realmente un segundo disparador en un paciente que de base ya probablemente tendría una microangiopatía trombótica primaria que no se había manifestado antes, y que en el contexto pues como de una enfermedad aguda o de algún otro compromiso, una exposición a algún fármaco o una toxina, se manifiesta la microangiopatía trombótica. Entonces, diferenciarlos no siempre es muy fácil.
Vamos a hablar un poco sobre la epidemiología general de estas condiciones. Son trastornos muy raros, su frecuencia realmente depende de cada una de las causas, pero en términos generales son infrecuentes. Aquí les traigo dos registros de pacientes que se han recolectado, el primero en Argentina, que es uno de los más grandes pues, que hay aquí en Latinoamérica, y el segundo de 500 pacientes en Francia. Entonces vamos a revisar como las características clínicas generales. Miren cómo en el lado izquierdo de la pantalla se encuentran las características de los pacientes de Argentina. Vean como la mayoría de pacientes, pues la prevalencia de la mayoría de estos trastornos se centra por un lado en la edad pediátrica y alcanza un segundo pico más o menos en la tercera o cuarta década de la vida. Sin duda alguna en la vida adulta esta patología va a afectar con muchísima más frecuencia a las mujeres, que son el cuadro blanco en cada una de estas barras. Y además vean cómo en el registro de Argentina, al tratar de clasificarlas, al menos en microangiopatías trombóticas primarias o secundarias, al menos el 50% de las microangiopatías respondían a una causa primaria, mientras el resto eran secundarias asociadas al embarazo. Y esto se ve que es diferente con respecto a la epidemiología de Francia, porque miren cómo en esta tabla que está en la derecha de la pantalla, la mayoría de pacientes, casi el 95% de los pacientes cursaban con una microangiopatía que era secundaria, en su mayoría explicada por embarazo o infecciones y finalmente por malignidad. Entonces, en esta población no tuvo tanta representación las microangiopatías primarias, esto probablemente porque, como les digo, esto es un campo que viene en evolución y la caracterización y la definición clínica clara de estos pacientes en una entidad u otra es cambiante y es difícil de lograr porque las pruebas de laboratorio no siempre están disponibles para confirmar un diagnóstico. Entonces, volviendo pues como a nuestra tabla de etiologías, vamos a hablar de forma sucinta sobre las causas secundarias, principalmente porque la fisiopatología que subyace a estas es propia de la entidad que la causa, y que si bien pues en muchos escenarios son las más frecuentes, siempre lo más importante es que las tengamos en cuenta y que hagamos una búsqueda activa durante el interrogatorio, el examen físico y la búsqueda paraclínica para poder descartar todas estas condiciones como causa. Entonces, como ven, hay muchas que se van a descartar a través del interrogatorio, el examen físico inicial, el consumo de medicamentos, entre los cuales destaca sin duda alguna como causa de microangiopatía trombótica la quinina, que hace parte del arsenal terapéutico de malaria, pero también hay otros medicamentos, principalmente inmunosupresores y quimioterapéuticos para cáncer, pero también los antecedentes de enfermedad autoinmune o las características clínicas de una persona que curse pues como con un cuadro sugestivo de autoinmunidad, principalmente esclerosis sistémica, lupus eritematoso sistémico, Sjögren, SAF catastrófico, la hipertensión maligna, pues que antes se conocía así, pero pues ahorita sabemos que es una crisis hipertensiva que típicamente antes se describía con compromiso retiniano, con diastólicas por encima de 120, y también en otras ocasiones incluyen en la definición el compromiso renal grave, las infecciones, y dentro de estas resalta una de las primeras pues, enfermedades que se asoció a esta condición, que es el síndrome hemolítico urémico típico, que es mucho más común en niños y que se asocia a infecciones por patógenos que produzcan toxina Chiga o similares, malignidad o trasplantes y embarazo. Entonces, si bien muchas de estas condiciones pues, van a tener una clínica sugestiva, como vimos en nuestra paciente del caso clínico y como les voy a contar más adelante, en ocasiones la presentación de estas patologías, de las microangiopatías trombóticas, suele ser multisistémica y uno no tiene mucha claridad sobre qué es lo que le está causando, entonces casi siempre hay que hacer una búsqueda activa a través de laboratorio y de imágenes de las causas. Entonces, si el paciente ha tenido diarrea, sin duda hay que hacer una búsqueda de infecciones gastrointestinales y tratar de documentar el germen, hacer cultivos, dependiendo pues de hacia dónde estemos enfocando la búsqueda, hemocultivos, cultivos de orina líquido cefalorraquídeo, buscar infecciones crónicas que puedan cursar con síntomas sistémicos o incluso asintomáticas, VIH y hepatotropos, y hacer un perfil inmunológico completo buscando las enfermedades que ya les mencioné. Adicionalmente, una prueba de embarazo a todas las mujeres, porque como vemos, esta es una patología que se puede asociar al embarazo. Y finalmente, los estudios metabólicos y genéticos, que más que todos los metabólicos se suelen reservar más para los niños porque es la presentación más usual. Entonces, teniendo en mente como toda la búsqueda que tenemos que hacer de causas secundarias, vamos a proceder a hablar de las causas primarias y las vamos a dividir estas
también en causas hereditarias y adquiridas, es decir, las que tienen un componente genético de base y las que se desarrollan a lo largo de la vida. Y dentro de estas puede haber mediadas por complemento, mediadas por actividad de AMS13, mediadas por mutaciones metabólicas y mediadas por mutaciones en vías de coagulación. Vamos a centrarnos principalmente en las dos primeras porque las dos segundas son realmente muy infrecuentes, casi todo lo que se conoce sobre ellas son reportes de casos individuales en la literatura y, como les digo, son muchísimo más frecuentes en niños que en la vida adulta. Entonces vamos a empezar con las mediadas por actividad de AMS13 y aquí la patología pues como estrella es la púrpura trombocitopénica trombótica, que puede ser ya sea adquirida o heredada. Entonces la púrpura trombocitopénica trombótica es un trastorno raro, se describen al menos 2 a 6 casos por millón de habitantes y a pesar de que es rara tiene una mortalidad muy alta sin el tratamiento adecuado, cerca del 90%, y esto se ha logrado reducir con el tratamiento hasta casi el 10%. Es más común que afecte a mujeres y sin duda mujeres de raza negra y su característica fisiopatológica es la deficiencia grave de la actividad del factor AMS13, típicamente descrito como una actividad menor al 10%. Aquí en esta tabla a la derecha les muestro cómo es más o menos la prevalencia de 100 pacientes que uno tiene con púrpura trombocitopénica trombótica. La gran mayoría corresponden a adultos, una menor proporción a niños, y de esos casi todos tienen una presentación adquirida. Son muy pocos los que van a tener una presentación hereditaria. Entonces, para poder hablar de la AMS13 y de la fisiopatología que subyace a esta entidad, vamos a primero a conocer pues como su función, y la función de la AMS13 es el clivaje del factor de von Willebrand. Aquí a la derecha les muestro el factor de von Willebrand cuando se produce. Recordemos que esto es una macroproteína que se produce principalmente en el endotelio y su función es la unión a proteínas de las plaquetas para su activación y agregación en los procesos de la hemostasia primaria. Entonces, esta proteína va a tener múltiples dominios, principalmente los A1 y A3 van a ser los dominios de unión a plaquetas y a otras proteínas pues, para cumplir su función de hemostasia primaria, y dentro de estos dominios van a estar en una conformación plegada cuando la proteína sale a circulación, pero una vez la proteína tiene que atravesar la microcirculación y esas altas fuerzas de cizallamiento, la proteína que tenía una conformación globular en sus dominios adquiere una conformación filamentosa, y esa conformación filamentosa va a dejar libres y expuestos los sitios de unión a las plaquetas y al resto de proteínas del endotelio, haciendo que los multímeros de von Willebrand sean altamente trombogénicos, y es precisamente aquí donde ocurre la acción de la AMS13. Entonces el ADAMS13 lo que va a hacer es clivar los multímeros de von Willebrand, generando monómeros o dímeros pues, de la proteína que son menos trombogénicos, que no van a activar tantas plaquetas y que van a permanecer pues, como en la fase soluble del plasma. Cuando no tenemos ADAMS13, lo que ocurre es que el factor de von Willebrand permanece en esos multímeros ultralargos que no son clivados por ninguna proteína. Eso va a activar de forma desmedida las plaquetas en la microcirculación cuando se exponen esos dominios en su fase filamentosa. Esto va a generar la microtrombosis, que sabemos que es lo que subyace a las microangiopatías trombóticas en múltiples lechos vasculares pues, de múltiples órganos, y como si fuera poco, además de activar la hemostasia primaria, miren cómo los dominios del factor de von Willebrand también sirven como depósito para activación de la vía alternativa del complemento, que recordemos, y además como vamos a ver más adelante, es una vía que tiene una retroalimentación positiva, o sea que perpetúa el ciclo de activación del complemento, y esto va a activar un entorno protrombótico y proinflamatorio. Como les digo, esto puede ocurrir a través de dos mecanismos. El más frecuente de todos es el adquirido, que es cuando se desarrollan anticuerpos contra el ADAMS13 y esto inhibe su capacidad proteolítica, y en la menor proporción de casos de forma hereditaria cuando se tiene una variante bialélica anómala del gen en la cual pues, se producen proteínas de ADAMS13 no funcionales, que es lo que se denomina como síndrome de Upshaw-Schulman. Entonces, con respecto a las características clínicas de estos pacientes, vamos a ver que los pacientes con púrpura trombocitopénica trombótica se diferencian del resto de microangiopatías trombóticas por algunas características clínicas, como vamos a ver a continuación. De esto se han hecho múltiples registros alrededor del mundo de pacientes que se recogen en los países. Este es el registro de pacientes australiano.
que se recogió hasta 2016 por un periodo aproximadamente de 10 años. Vean cómo recopilaron aproximadamente 151 pacientes que tenían microangiopatía trombótica y de estos 57 pacientes se les documentó que tuvieran una actividad de Adams 13 menor al 10%. Las características clínicas de la presentación de estos pacientes, vean cómo cerca de un tercio se presentaba con fiebre, la gran mayoría se presentaba con alguna manifestación neurológica, que también en su mayoría eran manifestaciones leves, pero que también hasta en un tercio de los pacientes podía significar alteración, pues alguna alteración cognitiva, déficit focal, e incluso en cerca del 5 al 10% de los pacientes se asociaba a eventos isquémicos. Adicionalmente, como su nombre lo indica, es una púrpura porque estos pacientes, debido al secuestro de plaquetas en la microvasculatura por la trombosis, van a cursar con trombocitopenia y van a manifestarse como con sangrados propios de la hemostasia primaria, sangrados mucocutáneos. Adicionalmente, tienen manifestaciones gastrointestinales cerca del 40% de los pacientes, pero miren lo más llamativo de los pacientes con púrpura trombocitopénica trombótica, y es que en la minoría de los casos van a cursar con manifestaciones o compromiso renal. Por eso, siempre que tengan un paciente en el que tengan una microangiopatía trombótica y su compromiso orgánico más grave sea el renal, es un paciente que tiene una lesión renal aguda progresiva, grave, que está requiriendo terapia de soporte dialítico, es probable que esto no sea una púrpura trombocitopénica trombótica, porque el compromiso renal grave en este escenario es infrecuente. Continuamos con una cohorte de pacientes que se recopiló en Francia. Aquí el N era mucho más grande, cerca de 3.800 pacientes con microangiopatía trombótica, y de estos 770 se les documentó una actividad de Adams 13 menor al 10%. Aquí vamos a hablar un poco de aquello que yo les mencionaba, de que la división entre las causas primarias y secundarias de microangiopatía trombótica no es tan fácil de realizar, porque miren cómo de estos pacientes que tenían púrpura trombocitopénica trombótica con una actividad menor del 10% de Adams 13, la mitad, cerca de la mitad, iban a tener alguna otra condición asociada, infecciones, enfermedad autoinmune, cáncer o embarazo, y todos estos pues pueden actuar, como les explicaba, como un segundo disparador, como un segundo hit, y ser también pues una causa de una microangiopatía secundaria. De todos estos pacientes que se recopilaron, la gran mayoría estaban en la quinta década de la vida, en su mayoría eran mujeres, como se ve en esta tabla. Las manifestaciones neurológicas eran las más frecuentes de todas, la fiebre y los trastornos o los síntomas digestivos en el 40% de los pacientes aproximadamente, tenían casi todos una anemia cercana a grave, una trombocitopenia grave, y vean cómo las creatininas, pues si bien esto está en micromoles por litro, no son creatininas muy elevadas, esto más o menos está en el rango de los 1.3 a 2.2, la más grave, pues el promedio más grave. Entonces vean que la manifestación renal realmente no es el compromiso predominante en estos pacientes, y nuevamente se documenta que la forma más común es la forma adquirida. Miren que la mayoría eran pacientes que tenían una prueba positiva de anticuerpos contra el Adams 13. Y finalmente les traigo esta recopilación de casos que se hizo aquí en Medellín. Esto fue realizado pues, por profesores del Departamento de Medicina Interna y por fellows del Departamento de Hematología. Recopilaron cerca de 20 pacientes que cursaban con púrpura trombocitopénica trombótica y describieron sus características clínicas. En nuestro medio resalta una diferencia con respecto a lo reportado en otras latitudes, y es que vean cómo, si bien el compromiso neurológico sigue siendo muy frecuente, como se ve en esta tabla, y las complicaciones gastrointestinales lo mismo, al igual que los sangrados, miren cómo el compromiso renal era muchísimo más frecuente, y esto probablemente tenga que ver con que solamente el 30% de las púrpuras trombocitopénicas trombóticas diagnosticadas en nuestro medio eran primarias. Todas las demás, en su mayoría, se asociaban principalmente con enfermedades autoinmunes. Miren cómo cerca del 50% estaban asociadas al lupus eritematoso sistémico, lo cual puede explicar que tengan pues, una alteración adicional en esa función renal. El diagnóstico de esta condición es un reto, debido a que, si bien ya están disponibles las pruebas que miden la actividad del factor Adams 13, no se obtiene el resultado rápido, y esto está más que todo relegado a los niveles más altos de complejidad. La prueba se realiza mediante dos técnicas: transferencia de energía por resonancia fluorescente o mediante inmunoensayos que detectan sustratos cromogénicos. Lo que se hace es que a un sustrato que tiene factor de von Willebrand se le agrega el plasma del paciente, y mediante un inmunoensayo que detecta cuánto cliva el Adams 13 del paciente
el factor de von Willebrand que hay en el sustrato, con eso se estima la actividad de forma indirecta. Entonces, en todos los pacientes, siempre que tengamos una microangiopatía trombótica, siempre tenemos que medir actividad de Adams-13, y si se documenta que tenemos una actividad menor del 10%, estamos ante una púrpura trombocitopénica trombótica, y lo que procede sería medir los anticuerpos, porque en la mayoría de los casos vamos a estar en la forma adquirida, que es autoinmune. Los niveles de los anticuerpos se pueden hacer mediante dos técnicas. Una es mediante inmunoensayo, detectando propiamente cada isotipo de anticuerpo, típicamente IgG contra el Adams-13, o mediante pruebas funcionales, que son como un test de mezclas, como cuando se le realizan test de mezclas a los inhibidores de las cascadas de coagulación. Se mezcla el suero del paciente con un suero control y se mira cuánto se necesita del paciente o cuántas diluciones, equivale pues en unidades Bethesda, para inhibir la acción del Adams-13 del suero control. Recordemos que, como vamos a ver más adelante, parte del tratamiento de estos pacientes es el recambio plasmático, y siempre que saquemos plasma del paciente, pues nos vamos a llevar precisamente esos inhibidores. Entonces siempre la medición de estas pruebas debería hacerse antes de iniciar el tratamiento, porque cuando se realizan posterior a esto van perdiendo sensibilidad. Y además hay unas condiciones preanalíticas importantes que cumplir en todos estos pacientes, y es que siempre que se sangre un paciente para realizar una prueba de actividad de Adams-13 se tiene que hacer en un tubo citratado, dado que si se mezcla, si se almacena pues la muestra en un tubo de tapa morada con EPTA, este va a inhibir de forma irreversible la actividad del Adams-13. Al igual que la hiperbilirrubinemia muy marcada puede generar interferencia con la supresión y generar supresión de la emisión de fluorescencia cuando se utiliza la prueba de Fretz. Y finalmente, si se deja incuando por un periodo muy prolongado, esto puede dar falsamente niveles elevados de Adams-13. Entonces, como vemos, a pesar de que las pruebas están disponibles, obtener el resultado rápido y tomar decisiones críticas que pueden ser salvadoras de la vida para el paciente es difícil. Entonces, para esto se han desarrollado escalas de predicción para tratar de acercarse, mediante las características clínicas y paraclínicas del paciente, a si nos estamos enfrentando a una púrpura trombocitopénica trombótica. Las dos escalas que se han desarrollado y validado más importantes son el score plasmic y el score francés. Aquí ven, el score plasmic evalúa 7 características y puntúa de 0 a 7, siendo un puntaje mayor de 6 un puntaje de alto riesgo con una probabilidad de púrpura trombocitopénica trombótica mayor al 90%. En cambio, el puntaje francés es mucho más simple, solo involucra tener una creatinina baja y un recuento de plaquetas bajo, pues una trombocitopenia grave, y con esto se clasifica al paciente en 2 puntos, alto riesgo, 1 punto, riesgo intermedio, y 0 puntos, bajo riesgo. El score plasmic es el que, pues como que mejor capacidad de discriminación se le ha estimado. Miren cómo en las cohortes de derivación y de validación posteriores se le encontró un área bajo la curva ROC de 0.91 en la cohorte de validación externa. Y esto se correlaciona con que miren cómo en la minoría de los casos los pacientes que tienen un puntaje bajo, estos pacientes resultan con actividad de Adams-13 menor de 10, es decir, estos pacientes tienen muy bajo riesgo de tener una actividad deficiente pues, del factor Adams-13. Y miren cómo en la mayoría de los casos que tienen un puntaje alto se asignan a estos grupos los pacientes que sí tienen una actividad de Adams-13 menor de 10. Sin embargo, una de las críticas que se le ha hecho a esto es que cuando se desarrollaron estas escalas, se desarrollaron en cohortes que tenían una prevalencia demasiado elevada de estos trastornos pues, dentro del grupo de microangiopatías trombóticas, cerca del 29 al 50% de prevalencia en las cohortes de derivación y validación. Entonces, posterior a esto, se han tratado de hacer ajustes a la escala para hacer que esta prediga mejor en distintos escenarios, mucho más pues como de la vida cotidiana, del mundo real, con una prevalencia usual de púrpura trombocitopénica trombótica, la probabilidad pues de estar ante esta enfermedad. Entonces, un grupo de Estados Unidos realizó un estudio retrospectivo en el cual recopiló pacientes con microangiopatía trombótica, y a estos se les hizo el diagnóstico de púrpura trombocitopénica trombótica en 134 pacientes.
siendo estos una prevalencia del 7.5% con respecto al total de los pacientes pues, que se incluyeron inicialmente con sospecha de microangiopatía trombótica. De estos, la proteinuria se estimó porque lo que querían hacer estos autores era modificar los score Plasmic y el francés mediante la adición de un punto por una proteinuria menor a 1.2 gramos por gramo de creatinuria. Entonces se hizo esta medición en todos estos pacientes y vean cómo al adicionar este punto a cada uno de los puntajes mejora su desempeño con respecto pues a medido por el área bajo la curva ROC. Vean cómo el Plasmic Score pasa en esta cohorte de pacientes de tener un desempeño de 0.65 de área bajo la curva a 0.76 y el francés de 0.72 a 0.81. Entonces esto es una herramienta que podemos tener en cuenta como para mejorar la posibilidad de predicción con esta escala. Para hablar un poco sobre el tratamiento de estas patologías, aquí les traigo pues como cuáles son los pilares del tratamiento, principalmente los recambios plasmáticos y los esteroides. Vamos a hablar un poco sobre las indicaciones y la evidencia que hay detrás de otras, digamos, posibilidades terapéuticas, que es el rituximab y el caplacizumab, pero antes tenemos que entender unos términos con respecto a cómo se evalúa la respuesta en estos pacientes. Entonces, una vez se hace el diagnóstico, la sospecha pues, de púrpura trombocitopénica trombótica, se toman las muestras de laboratorio necesarias para hacer la medición de actividad de la ADAMTS13 y se inicia la terapia con recambios plasmáticos y esteroides. Para definir que una respuesta clínica a la terapia, el paciente debe presentar plaquetas, pues debe normalizar el conteo de plaquetas y disminuir la medición de LDH hasta un valor cercano al normal, al menos durante 2 días, sin evidencia de una nueva lesión de órgano blanco. Así se define respuesta clínica. La remisión clínica se define como respuesta clínica, pero que además no requiera pues nuevos recambios plasmáticos ni una terapia adicional por más de 30 días. La remisión completa es la remisión clínica sumado a niveles normales de actividad de ADAMTS13. Y finalmente estos pacientes pueden tener recurrencias, las hay de 2 tipos, exacerbaciones que ocurren en los primeros 30 días posterior a lograr respuesta clínica, esto ocurre hasta en el 20% de los pacientes, y recaídas que ocurren después de los 30 días de lograr la respuesta clínica. Finalmente los pacientes refractarios se definen como los que no han tenido respuesta al tratamiento a los 30 días. Entonces, con respecto a los recambios plasmáticos, pues este es el pilar central del tratamiento porque incide en todos los mecanismos fisiopatológicos que explican la enfermedad. Cuando uno realiza recambios plasmáticos, es decir, reemplaza el plasma del paciente por algún hemoderivado, esto elimina los anticuerpos, que son el mecanismo central de la púrpura trombocitopénica trombótica en el 95% de los pacientes, repone los niveles de ADAMTS13 normales y además remueve los multímeros ultralargos de factor de von Willebrand, que son los que precipitan esa tendencia pues como protrombótica. Es la terapia de primera línea. La meta es que siempre se inicie en las primeras 4 a 8 horas ante la sospecha de púrpura trombocitopénica trombótica. Se suelen hacer recambios plasmáticos de 1.5 veces la volemia del paciente y se continúan al menos hasta que se alcancen niveles de plaquetas normales y LDH cercanas a la normal durante 2 días consecutivos. Esto, digamos que a lo largo de la historia se vio que eran mejores que simplemente infundir plasma al paciente. Vean cómo en esta gráfica, esto fue un estudio pues, que se publicó en el New England en 1991, cómo el recambio plasmático fue superior a la infusión en términos de supervivencia de los pacientes, reduciendo en un 15% la mortalidad con un NNT de 7. Con respecto a los esteroides, si bien su uso pues, no está como validado cabeza a cabeza frente a los recambios plasmáticos, se hace basado en la naturaleza autoinmune de la mayoría de los casos de púrpura trombocitopénica trombótica. En el 2009 se realizó un RCT que comparaba dosis distintas de esteroide, entonces vean cómo se asignaron, pues se le autorizaron 60 pacientes a dosis bajas de metilprednisolona 1 miligramo kilogramo día intravenosa o a dosis altas 10 miligramos kilogramo día durante 3 días, como darle un pulso, y luego continuar a 2.5 miligramos kilo día más el recambio plasmático. Y sin duda alguna, las dosis altas mejoraron por mucho la remisión, pues la posibilidad de remisión de los pacientes con un NNT de 4 y la mortalidad, si bien tuvo una tendencia a reducirse en el grupo de dosis altas, esto no fue estadísticamente significativo. Con respecto al rituximab
es un anti-CD20 que debería administrarse pues en los primeros días como parte de la terapia inicial de estos pacientes. Su rol principal se ha demostrado a través de estudios observacionales. Digamos que la evidencia no es muy robusta en términos pues como de diseño metodológico, pero las tendencias lo que sugieren es que sin duda alguna este medicamento tiene beneficios en estos pacientes. Se describe que cerca del 50% de los pacientes que no reciben rituximab va a tener alguna recurrencia versus solo el 13% cuando se les da rituximab. Se puede utilizar de dos maneras, como primera línea de tratamiento asociado a los recambios plasmáticos y el esteroide, o por otro lado se puede utilizar de forma preventiva en los pacientes que ya tienen un diagnóstico de púrpura trombocitopénica trombótica, a los cuales se les hace seguimiento seriado de actividad de ADAMTS13 y cuando se documenta que la actividad está disminuyendo por debajo del 20%, y pues que esto probablemente va a desencadenar una crisis de microangiopatía trombótica en el paciente, se le administra rituximab. La dosis que se suele utilizar en los estudios es 375 miligramos por metro cuadrado cada semana durante 4 semanas. Y vean cómo en este metaanálisis en el que se recopiló la evidencia que hay, que casi toda pues es observacional, tanto de forma, pues cuando se administra como primera línea, como de forma preventiva, el rituximab favorece una menor cantidad pues como de recaídas. Y si bien la mortalidad en ninguno de los estudios observacionales ha demostrado ser significativamente menor con el uso de rituximab, cuando se hace pues como el metaanálisis de toda la información con la que se cuenta, presenta un OR de 0.4 para mortalidad con respecto a no utilizar el rituximab y solamente pues darles como la terapia convencional con esteroide y recambio plasmático. Finalmente, el caplacizumab, que es como la terapia más novedosa que ha surgido para el manejo de la púrpura trombocitopénica trombótica. Este es un nanocuerpo contra el dominio A1 del factor de von Willebrand. Es una terapia dirigida al factor de von Willebrand. Recordemos que como este factor es el que va a activar ese ambiente protrombótico porque sus dominios van a estar expuestos para activar plaquetas, pues si yo bloqueo los dominios que se unen a las plaquetas, va a favorecer pues que no se genere toda la cascada protrombótica de ahí en adelante. Sin embargo, esto no cambia el mecanismo fisiopatológico propio de la enfermedad, solo detiene pues como la alteración. Las dosis a las cuales se dan son estas, que están aquí, 10 miligramos IV en bolo, que se tienen que dar 15 minutos antes de utilizar los recambios plasmáticos y luego se tienen que continuar durante 30 días subcutáneos. Si bien los estudios, los desenlaces primarios que buscan los estudios que sustentan su uso, que son el estudio Hércules y el estudio Titán, lo que demuestran es una disminución del tiempo a respuesta clínica exitosa, es decir, si yo reduzco el tiempo que necesito el paciente tener, pues para alcanzar unas plaquetas voy a disminuir la cantidad de recambios plasmáticos que tengo que hacer. Pero vean que la reducción no es muy significativa. De hecho, en el Hércules, que fue el estudio que fue cegado, con un mejor diseño metodológico, la diferencia no fue muy importante y solo demostró disminución en exacerbaciones, pero los pacientes que estaban en el grupo de caplacizumab, después de los 30 días que ya no se administra más el fármaco, recaen mucho más. Nos ahorramos exacerbaciones, pero van a recaer más después de que se deje de administrar el fármaco. Y no demostró pues como una diferencia significativa con respecto a las diferencias en muertes. De los efectos adversos pues como más documentados son los sangrados, precisamente por ese bloqueo de la unión del factor de von Willebrand a las plaquetas. Y lo que sí es muy importante con este medicamento es que el costo de tratamiento durante 30 días es aproximadamente $270.000. Entonces habrá que preguntarse si realmente por esos beneficios como tan cuestionados hay una buena relación costo-beneficio para hacerlo parte del arsenal terapéutico de primera línea de esta enfermedad. Entonces este es más o menos el esquema de la púrpura trombocitopénica trombótica, cómo se maneja. Tiene una alta sospecha, una probabilidad pretest mayor al 90%, se deben iniciar los recambios plasmáticos y esteroides aun cuando no tengamos los resultados definitivos pues como de actividad del ADAMTS13 y según pues ya con los resultados definiremos si se añade o no se añaden las otras terapias, rituximab o caplacizumab. La guía pues de la ISTH sí define pues que se debe considerar desde el inicio
Cuando va a llegar pronto el resultado de Adams 13, considerar el uso temprano de Caplacizumab, pero como les digo, pues eso es muy costoso en nuestro medio y realmente los beneficios no son tan grandes comparados con lo que sí ha demostrado mucho beneficio, que es la terapia de recambio plasmático y esteroides. Entonces, para continuar con las otras formas de microangiopatía trombótica, vamos a hablar de forma corta sobre la microangiopatía mediada por complemento. Las microangiopatías mediadas por complemento típicamente incluían al SHU típico, al SHU atípico y a las microangiopatías trombóticas secundarias. Se asumía que todas estas tenían de base una alteración que está mediada por complemento y que explica la manifestación de microangiopatía trombótica. Recordemos que el complemento, su activación media dos mecanismos principales de destrucción, uno es mediante la opsonización y fagocitosis y otro la destrucción mediante la formación del complejo de ataque a membrana. Pero principalmente la vía alternativa es una vía que siempre se está activando y que se deposita en todas las membranas expuestas al plasma, propias o extrañas, y que una disregulación en los mecanismos de activación e inhibición de esta vía van a dar lugar probablemente a las alteraciones asociadas al síndrome hemolítico urémico atípico. Cuando se pierden los mecanismos reguladores o se aumentan los mecanismos activadores de la vía alterna del complemento, vamos a tener estas alteraciones que vamos a ver a continuación. Y vean que esto se asocia con el desarrollo de microtrombos, porque la activación de vías de complemento va a generar también una activación y una exposición de factores intracelulares como el factor tisular, que va por un lado a iniciar las cascadas de coagulación por la vía extrínseca, y eso va a tener mecanismos de retroalimentación positiva hacia la vía intrínseca, y además el complejo de ataque membrana activado por el complemento va a degranular las plaquetas, que va a llevar a la activación de la hemostasia primaria. Entonces miren cómo todos estos mecanismos mediados por el complemento llevan a la formación del microtrombo en la vasculatura, que es lo que explica pues las microangiopatías trombóticas. Entonces, el síndrome hemolítico urémico atípico se denominó atípico porque el típico, que es el que típicamente se describe en niños, se asocia con un episodio diarreico agudo, y o sea, el síndrome hemolítico urémico atípico no está asociado a diarrea. Eso ocurre en consecuencia a la desregulación de la vía alterna, como les explicaba, del sistema del complemento, y al contrario de la púrpura trombocitopénica trombótica, en la mayoría de los casos se asocia con una alteración genética, ya sea por mutaciones con pérdida de la función de las proteínas que inhiben la vía alterna o por mutaciones con ganancia de actividad de las proteínas que activan esa vía. En la minoría de los casos se asocia con una alteración adquirida por anticuerpos que bloquean las proteínas. Hola. Bueno, y en el 30% de los escenarios no se encuentra una causa pues asociada. Miren cómo en la mayoría de los casos, en el 30% de los casos, las principales alteraciones genéticas que se documentan son en el factor H, que es una proteína inhibitoria de la vía alterna del complemento. Sin embargo, nuevamente aparece la teoría del segundo hit, y miren cómo cuando uno tiene pacientes que tienen microangiopatía trombótica secundaria, en algunos grupos, principalmente los pacientes que cursan con esta patología en crisis hipertensivas o en infecciones, cuando se les hacen estudios genéticos, los pacientes ya tenían de base alguna alteración en las proteínas del complemento que podían dar lugar a una microangiopatía primaria. Entonces no se sabe pues muy bien lo que les digo, si estos factores actúan como un segundo disparador o cuánto aportan realmente a la aparición de la microangiopatía trombótica. Sin duda alguna, estas alteraciones genéticas tienen una penetrancia incompleta porque en muchas ocasiones necesitan de este segundo disparador para poder manifestar el fenotipo en los pacientes. Las características clínicas de esta población, este es un recuento, pues como un registro de pacientes que es de los más cercanos que tenemos. Esta alteración es aún más rara, miren cómo en 3 años se recopilaron 75 pacientes en Brasil, el promedio de edad eran los 20 años, la mayoría eran mujeres, el 100% tenían compromiso renal. Es por esto que estas alteraciones casi siempre, la diferenciación con la púrpura trombocitopénica trombótica, la diferenciación se hace a través del compromiso renal. Y cuando se hicieron pruebas genéticas, cerca de 2/3 de los pacientes presentaba alguna variante genética patogénica que explicara pues, el síndrome hemolítico urémico atípico.
La presentación clínica en la mayoría de los casos era con hipertensión, síntomas gastrointestinales y respiratorios y siempre alteración de la función renal. Y vean cómo estos pacientes tenían menos trombocitopenia comparados con los de púrpura trombocitopénica trombótica, una proteinuria marcada casi siempre subnefrótica en el 55% de los casos, una tasa de filtración promedio de 12 mililitros minuto con una creatinina promedio de 4.6. Entonces miren cómo el componente renal en estos pacientes sí es muy característico. Con respecto al diagnóstico, pues realmente es un diagnóstico de exclusión. Miren cómo en este cuadro, realmente cuando uno se va por cada brazo, lo que hace es buscar causas alternativas de microangiopatía trombótica, ya sean ADAMS-13, infecciones con patógenos productores de toxina Shiga, alguna otra infección que explique una microangiopatía trombótica secundaria u otras patologías o incluso mecanismos asociados pues como alteraciones genéticas en el metabolismo, y si ninguno de estos resulta la causa, probablemente en ese escenario estemos ante un síndrome hemolítico urémico atípico. Entonces, pues realmente llegar al diagnóstico es muy complicado, las pruebas genéticas no están disponibles y como les digo, hasta el 30% pueden que no tengan una mutación asociada. Hay algunos estudios que se han hecho con medición funcional del complemento, sin embargo, estas pruebas funcionales del complemento, es decir, medir todos los cofactores del complemento y medir actividad de la vía clásica y de la vía alterna, tienen una alta sensibilidad pero poca especificidad, es decir, cuando se estudian pacientes con microangiopatía trombótica de causas diferentes a esta, pueden tener también alteraciones. Con respecto al tratamiento, pues se suelen utilizar recambios plasmáticos, pero no es porque haya evidencia para esta patología con recambio plasmático, sino que uno se suele enfrentar a un paciente con microangiopatía trombótica indiferenciada y ante la sola sospecha de púrpura trombocitopénica trombótica se realizan los recambios plasmáticos, pero realmente su utilidad en la microangiopatía trombótica que está mediada por complemento es incierta. Uno podría asumir que está reponiendo factores del complemento, incluso hay unos pacientes que responden únicamente a los recambios plasmáticos y pues un mecanismo que solo está en la minoría de los pacientes, que es el mecanismo autoinmune, uno podría asumir que reemplazando el plasma del paciente elimina esos anticuerpos. Sin duda alguna, pues la única terapia que ha demostrado pues como tener evidencia de utilidad en estos pacientes es el bloqueo de la vía del complemento. Los dos medicamentos pues como que hay validados para esto son el eculizumab y el ravulizumab, que son inhibidores de la cascada final del complemento, inhibidores de C5, son la primera línea del tratamiento cuando hay diagnóstico definitivo de microangiopatía trombótica, pero esto probablemente va a ser en la minoría de los casos por las dificultades para llegar al diagnóstico que ya les conté. Y no se debería considerar su uso en unos escenarios que son precisamente los escenarios en los que es poco probable que estemos ante un trastorno mediado por complemento. Es decir, cuando el paciente tiene una microangiopatía trombótica que no tiene una lesión renal prominente o que la función renal mejora de forma espontánea sin una intervención precisa, o cuando tiene una deficiencia grave de ADAMS-13 porque ante lo que estamos es ante una púrpura trombocitopénica trombótica, y finalmente cuando se asocia una enfermedad diarreica aguda porque probablemente es un SHU típico. Esta es la evidencia pues como más robusta que sustenta el uso de los inhibidores del complemento en el síndrome hemolítico urémico atípico. Fue un estudio que se llevó a cabo en pacientes que tenían microangiopatía trombótica sin una causa clara y se habían descartado todas las demás causas, y se utilizó la terapia con eculizumab en dos grupos, en pacientes que tenían lesión renal persistente pero solo durante 4 días y que no respondían a la terapia con recambio plasmático, o pacientes que tenían enfermedad prolongada durante al menos 8 semanas sin respuesta. Se vio que la terapia con eculizumab puede aumentar las plaquetas y dejar a los pacientes libres de microangiopatía trombótica a la semana 12 en el 80%, al menos por 12 semanas, en el 80% de los casos cuando se mide a las 26 semanas y en el 85% de las veces cuando se mide a las 62 semanas. Y esto también mejoró los desenlaces renales del paciente, mejorando las tasas de filtración glomerular y descontinuando las terapias de reemplazo renal en 4 de 5 pacientes que los habían iniciado durante las otras líneas de tratamiento. Esta es pues como la evidencia más robusta que se tiene previo a la existencia de estos inhibidores. El 70% de estos pacientes terminaban en 3 a 5 años en enfermedad renal crónica en estadio terminal o en la muerte. Sin embargo, las dificultades de esta terapia también por un lado es el costo y por el otro que no existe un consenso exacto sobre cuándo se puede suspender, porque la patología de base pues no se va a corregir, en la mayoría de casos son trastornos genéticos y cerca de 1/3, el 50% de los pacientes una vez se suspende el eculizumab van a recaer.
Unas palabras cortas sobre el síndrome hemolítico urémico atípico, el típico. Recordemos que este ocurre con mucha más frecuencia en los niños. Se asocia, como les digo, a una enfermedad diarreica aguda disentérica, casi siempre causada por E. coli serotipo O157H7 o este otro serotipo que es menos frecuente. Se han descrito pues múltiples epidemias asociadas a brotes pues como de infección por E. coli. En el 2011, la más grande que hubo en Europa, 3.800 infectados, de estos 845 desarrollaron síndrome hemolítico urémico y 54 murieron, que es aproximadamente una tasa de mortalidad del 5 al 6%. En los niños se asume que hay 6 por cada 100.000 niños, pero en Latinoamérica se ha documentado que esta prevalencia puede aumentar hasta 10 veces. El mecanismo fisiopatológico es porque la toxina Shiga que producen estos patógenos se va a unir a un glicopéptido, que es el GB3, y este glicopéptido tiene una alta expresión en el endotelio glomerular, por eso su importante, digamos, manifestación con deterioro de la función renal. Típicamente lo que ocurre es que se incuba durante 3 días la infección, inicia la enfermedad diarreica aguda, durante los primeros días no es disentérica, ya luego se desarrolla la disentería más o menos hacia el 7.º día y posterior a esto el 15 al 20% de los niños van a desarrollar síndrome hemolítico urémico. Como les digo, la característica típica es la microangiopatía trombótica asociada a daño renal, que es grave en la mayoría de los casos. El enfoque diagnóstico es descartar otras causas de MAD, como ya hemos visto, déficit de Adams 13. Se tiene que hacer una búsqueda, pues, como del patógeno, tratando de hacer aislamiento fecal. Se puede cultivar la muestra en McConkey sorbitol, que esto es específico, pues es un medio enriquecido para este serotipo de coli, o se pueden hacer PCR o ELISA buscando pues como los genes de la toxina Shiga en materia fecal. Además, pues en suero se pueden hacer anticuerpos contra el lipopolisacárido, específico pues si tenemos una E. coli de estos serotipos. El tratamiento de estos niños es de soporte. El 50% va a requerir terapia de reemplazo renal de forma transitoria, pero solo el 3% van a desarrollar a largo plazo enfermedad renal en estadio G5. Se deben evitar los antimicrobianos y surge la pregunta si en estos escenarios es útil el eculizumab. Si bien esto es muy frecuente en niños, cuando los brotes se dan principalmente por comidas pues como que consumen adultos, pues los brotes van a dar principalmente en adultos. Entonces, como se relaciona con el SHU atípico, pues nos preguntamos si también en estos pacientes sirve el eculizumab, y para responder esto se desarrolló el EQUILIZUM, que fue un ensayo clínico fase 3 en el que se randomizaron 100 niños, 50 eculizumab y 50 placebo, y vean cómo en términos de tasa de filtración glomerular a 60 días y creatinina sérica no hubo diferencias a largo plazo. Entonces probablemente el eculizumab y el bloqueo del complemento en este escenario no tenga mucha utilidad. Finalmente, para darle cierre al caso clínico, recordemos que estábamos ante una mujer de 48 años que tenía una microangiopatía trombótica con compromiso renal que no había requerido terapia de soporte renal y compromiso neurológico grave. Durante el primer día de estancia hospitalaria, presentó un segundo episodio convulsivo. En el posictal no tuvo una recuperación completa, por lo que se decidió asegurar vía aérea con intubación orotraqueal. Los estudios que se habían solicitado a este momento buscando causas secundarias para su alteración, los hemocultivos fueron negativos, las pruebas para hepatotropos, sífilis y VIH fueron negativas, no tenía déficit de vitamina B12, los puntos estaban normales, tenía unas imágenes de cráneo y de tórax que no presentaban alteraciones. En la resonancia se encontraron pequeñas microhemorragias en colículos inferiores sin ninguna otra alteración, y por lo anterior se sospechó que se estuviera ante una púrpura trombocitopénica trombótica y se iniciaron recambios plasmáticos con pulsos de metilprednisolona. La paciente posteriormente resultaron los niveles de actividad de ADAMS 13 del 0.2%. En los estudios adicionales, la citometría de flujo de sangre directa para el fue negativa, las proteínas de orina de 24 horas fueron de 2.2 gramos y el perfil inmunológico que se le realizó tenía un C4 ANA. Perfil de autoinmunidad negativo, se le hizo un videoelectroencefalograma que descartó actividad epileptiforme. Y finalmente, posterior a 10 sesiones de recambio plasmático, se alcanzó una respuesta clínica óptima.
Debido a ese perfil de autoinmunidad, a la proteinuria y pues, a las manifestaciones de la paciente, se sospechó que la púrpura trombocitopénica trombótica en este escenario estuviera asociada al ES, por lo que se le administró una primera dosis de ciclofosfamida de 700 miligramos y la paciente evolucionó a la mejoría, se logró liberar de la ventilación mecánica, se le realizó una biopsia renal que está pendiente del reporte y se dio egreso con prednisolona y hidroxicloroquina. Eso es todo. Muchas gracias. Daniel, buenos días. Muy bien, hermano, excelente presentación. Felicitaciones, muy buen abordaje. Ahí cuando uno está haciendo un enfoque de microangiopatías trombóticas, pues debe tener presente algunas cosas. Uno es que el CUMS no siempre va a ser negativo, sobre todo en las que esté sospechando enfermedad autoinmune. Pueden ser positivos. Y como mencionaste lo de los esquistocitos, uno debe hacer una búsqueda seria en el extendido de sangre periférica, porque puede que uno, pues en el laboratorio no estén entrenados para la búsqueda de esquistocitos, o dos, que uno no tenga presencia de esquistocitos, digamos, en el primer extendido de sangre periférica. Pasa lo mismo con los reticulocitos, que pueden ser inicialmente bajos, pero al iniciar terapia pues con ácido fólico o al dar pues manejo, los reticulocitos pueden ir en ascenso. Ya mencionaste lo de la terapia, rituximab, el problema es que no tiene autorización INVIMA para este tipo de escenarios, y el caplacizumab, digamos que es un costo muy alto, sobre todo para el beneficio clínico que ejerce pues en este tipo de pacientes. Creo que con respecto a todo el abordaje ya lo mencionaste muy bien. No sé si en los pacientes que tienen toxina Shiga, la adición del antibiótico, que en teoría puede aumentar pues más la exposición a toxina, puede generar más alteración en estos pacientes. ¿Viste algo de eso? Sí, pues realmente lo que encontré como de el riesgo realmente de exponer antibióticos es más que todo en el paciente en el que se documenta la infección y aún no ha desarrollado el síndrome hemolítico urémico. Es decir, el riesgo de los antibióticos es precipitar el síndrome hemolítico urémico. Pero una vez el paciente ya ha desarrollado el síndrome hemolítico urémico y la lesión renal se ha establecido, es probable que la exposición a la toxina y pues cuando les expliqué la unión a esa proteína que es GB3, realmente lo que eso hace es bloquear la actividad ribosomal, porque eso inactiva el ARN ribosomal. Entonces, cuando eso se inactiva, eso lleva a un proceso de apoptosis celular, y como eso está tan expresado en el endotelio glomerular y en los túbulos, entonces ya probablemente la lesión esté instaurada. Entonces, realmente no encontré pues como evidencia que dijera que una vez instaurado el síndrome hemolítico urémico, realmente ya en ese escenario los antibióticos no se usan, en especial porque el paciente ya suele estar en una fase pues como de recuperación de la infección intestinal, y lo que queda realmente es pues darle terapia de soporte a las complicaciones hematológicas y renales del paciente. Pero casi todo lo que leí era como que el riesgo realmente es de precipitar el síndrome hemolítico urémico. Muy bien, Daniel. No sé si alguien más tiene como intervenciones. Hola, Daniel, muy buena la presentación. Yo tengo una pregunta. Frente a un paciente con una alta sospecha de una PTT en una institución en la que no se puedan hacer recambios plasmáticos, ¿qué piensas de la infusión de plasma? Pues a ver, la infusión de plasma, incluso antes de que existiera la posibilidad de realizar recambios, pues la tecnología y la indicación de realizar recambios plasmáticos, infundir plasma, había demostrado que los pacientes pueden mejorar únicamente con la infusión de plasma. En los estudios más viejos creo que se alcanzaba una tasa de mejoría, pues y como de resolución clínica, como de un 40%. Entonces, pues en un escenario en el que uno no tenga ninguna otra opción, pues la infusión de plasma pudiera ser una alternativa. Sin duda no es la mejor para el paciente, pero puede ser una alternativa útil.
Bueno, entonces creo pues que no hay más intervenciones. Bueno, si hay más intervenciones, damos por terminada la revisión. Muy bien, Daniel. Muchas gracias, profe.